Un saludo para cada uno de ustedes. Nos reencontramos una vez más aquí en este aula virtual dirigido para personas que de pronto nos van a ver, aquellos que pertenecen a nuestra universidad, como aquellos que también de pronto desean visitar aquello que produce la Universidad Franklin Roosevelt, esto en Huancayo. Hoy con un tema que seguramente nos va a llevar a reflexionar. En un momento nosotros hemos utilizado mal el lenguaje y obviamente esto tiene sus antecedentes históricos. No nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta, no hemos sorprendido a nadie, negativamente hablando, porque también los demás hablan de repente con los mismos errores o de pronto de peor manera. Aventurémonos a descubrir qué son estos que llamamos técnicamente vicios de dicción. Aventurémonos a este mundo para poder reflexionar y sobre todo corregir. El buen uso idiomático del lenguaje hace que nosotros podamos ser unas personas que seamos bien vistas, personas que seamos más agradables. Adelante. Ponte a pensar de pronto en algún momento que se te salió la expresión nadies cuando de pronto te dijeron: hay alguien en el salón de clase y tú dijiste nadies, no hay nadies. Es que en verdad es un error decir nadies. La expresión nadie obviamente ya denota la no presencia de alguna persona. ¿Algún momento también has dicho alguna expresión redundante que carece de sentido cuando dices voy a subir arriba? Pues claro que sí, o también a la inversa, no voy a bajar abajo. Obviamente que uno sube arriba y que baja abajo. Esta redundancia, estos problemas tienen nombres propicios, tienen nombres técnicos. Vamos a saberlos. Pero más que saber el nombre, que puede ser un pleonasmo, que puede ser una anfibología, que puede ser una redundancia o que puede ser el típico barbarismo, más que ello tenemos que corregirlo. Tenemos que de alguna u otra forma ser excelentes personas en el manejo del lenguaje. ¿Por qué? Porque hoy en día se sabe que las empresas a donde tú vas a ir a trabajar, como por ejemplo un municipio, alguna manufactura, alguna entidad financiera, algún banco me refiero, ya no solamente evalúan la capacidad intelectual que tú puedas tener, también evalúan aquello que nosotros llamamos y que se ha puesto de moda, que se llaman las habilidades blandas. Dentro de estas habilidades blandas hay un tipo de inteligencia que se llama la inteligencia lingüística, el saber comunicar, el saber escuchar, la comunicación eficaz. ¿Has escuchado de ellos? Una persona es más agradable cuando de pronto hace un correcto uso idiomático. Y obviamente el hablar también refleja y dice nuestro grado cultural. ¿De qué tipo de personas? ¿Cuán preparados somos? Por ejemplo, aquí tenemos algo tan recurrente. Se llama los barbarismos. ¿De dónde viene, por cierto, el nombre barbarismo? Desaparecida ya, o de pronto claudicada Grecia, sometida bajo el yugo de los romanos invadieron, conquistaron Grecia. Pero culturalmente se dice que Grecia fue la que conquistó también a Roma. Los romanos se aventuraron en su expansionismo hasta lugares impensados para aquel entonces. Por el norte de África abarcaron también, pero también cuando se fueron hacia muy al norte, llegaron hasta lo que hoy se conoce territorios como Inglaterra, Francia. Allí estaban los galos, los sajones. ¿Consideradas tribus? Pues claro que sí, eran personas que todavía utilizaban pieles, se dedicaban a la recolección, eran personas que todavía eran nómades, iban de lugar en lugar. Se dice, los primeros colonos romanos, que estos se comunicaban utilizando mucho este fonema, la R, bar, algo así. Sonaba por ahí su forma idiomática que ellos tenían. Entonces no se les ocurrió mejor decir que ellos, al utilizar un lenguaje tan a esta forma, los llamaron los bárbaros. Estos bárbaros más adelante, como nos contará la historia, les darían la sorpresa a los propios romanos, invadiéndolos y prácticamente destruyendo al imperio que en algún momento fue la primera potencia mundial. Pero no es de la historia lo que nosotros queremos ocuparnos. Miren, si nosotros hablamos del barbarismo, hablaremos de varios tipos de barbarismos. Tenemos los extranjerismos, que son aquellas palabras que vienen de otra lengua, pero que nosotros los hemos incorporado. Los hemos incorporado y los hacemos un uso impropio. ¿Cuándo digo un uso impropio? Cuando ya existe esa palabra dentro de nuestro idioma, pero nosotros tenemos la moda de utilizarlo en otro idioma. Ese es un extranjerismo y es un error. Rompe el estilo idiomático. Tenemos también, por ejemplo, los vulgarismos. Obviamente que sí, se dice que el peruano es uno de los más grandes creadores de jergas. ¿Has escuchado en algún momento? El peruano dice que no trabaja, el peruano chambea.
El peruano no protesta, el peruano pitea. El peruano no tiene enamorada. El peruano tiene su flaca, su costilla y otras tantas cosas más que les puede decir. El peruano no tiene mala suerte, el peruano está piña. Pero también el peruano es dado para las comidas. Es un inventor de jergas relacionadas con las comidas. Cuando de pronto ve a una chica muy guapa por ahí, ¿qué dice? Ahí va un buen lomo. Y para poder ver, no ha visto, sino que ha tirado lenteja. Y a su amigo no le dice amigo, simplemente le dice causa. Y cuando tiene algún problema, dice que tiene un anticucho. Y cuando está avergonzado, está palteado. Ese es el peruano. Pero esas palabras, que son por cierto modismos, que son formas muy coloquiales, si no se utilizan en el contexto adecuado, estaríamos cayendo en algo que se llama los vulgarismos. Y dentro de los vulgarismos tenemos varias formas. Tenemos, por ejemplo, los neologismos. Neo, ¿te acuerdas? ¿Ya se te vino a la mente? Neo es nuevo. Son palabras nuevas que si tú no mides o no te regulas frente al público que tienes al frente, estarías cometiendo un graso error. No te van a entender. Recuerda que para una eficiente comunicación, el código es un aspecto importante que debes manejar. El código entre el emisor y el receptor tiene que ser el mismo, pero también el nivel, el sentido de las palabras, lo tendrían que entender tanto el emisor y tanto el receptor. Así como tenemos los neologismos, tenemos también los arcaísmos. Arca es antiguo. Son palabras que ya se encuentran en desuso. Por ejemplo, la palabra empero. Nosotros la hemos apocopado, es decir, la hemos reducido y ya no decimos empero, decimos simplemente pero. Pero era una palabra utilizada. El vos, que por cierto nuestros hermanos de la Argentina lo siguen utilizando porque es parte de su recurso de lenguaje que ellos tienen. Pero nosotros no los utilizamos. Bien podría considerarse como un arcaísmo. No decimos vos, decimos tú. Son pequeños ejemplos de cómo son palabras que ya entraron en desuso y que cuando nosotros los utilizamos traerían serios problemas en la comprensión de las personas que nos escuchan. Y ya hablamos de esto, de las jergas. Y adelante, hablaremos también de las jergas muy propias en cada tipo de profesión. Continuemos. Observa lo que tenemos aquí. ¿Has visto este barbarismo que tiene forma de extranjerismos? Nosotros tenemos la palabra espectáculo, pero hay una palabra venida del inglés que dice show. Y entonces dice, bueno, yo me siento mucho más cool diciendo show, entonces, obvio la palabra espectáculo. Ese es un extranjerismo, porque existe la palabra, pero nosotros la empleamos de otro idioma. La palabra cuadrilátero, sí, pero qué interesante, qué agradable es mejor decir ring. En vez de decir el equipo directivo, decimos tenemos nuestro staff, el staff de abogados, el staff de ingenieros, en vez de haber dicho simplemente el equipo de ingenieros. Falta, el juego sucio, el foul, ¿no? Esto vinieron con las palabras propias del deporte llamado fútbol. Ojo aquí, hagamos una pequeña tingencia. ¿Y qué sucede con aquellas palabras que ya se han acomodado perfectamente a nuestro idioma? Es más, las hemos españolizado. Esta palabra españolizado, aparte de subrayarla, la voy a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque vinieron de pronto palabras como restaurant. Originariamente, que viene del francés, se decía restaurant, pero con tanto uso ya nosotros decimos restaurante, así como la palabra inglesa, sándwich. Pero hoy en día, ¿quién dice sándwich? Hoy en día decimos sándwich. Si usted en algún momento va a observar un apasionante partido entre la Alianza Lima y el Universitario de Deportes, habrá mucha gente que está vendiendo por ahí y dirá sándwich, sándwich, sándwich de pollo. Y no va a decir sándwich de pollo. Es porque son estas palabras se han españolizado. Esas no entran en este grupo que las estamos llamando extranjerismos. La palabra, por ejemplo, era boutique, originariamente. Es el lugar donde se compra ropa elegante, ropa de sastre, ropa, por cierto, bastante costosa. Pero nosotros le decimos boutique, así de simple. Esa es una palabra que ya es parte del español. Pero no estas. Por ejemplo, hoy en día tú utilizas la palabra marketing, pero existe una muy propicia para nosotros, que se llama mercadotecnia. Hablamos también de la palabra oportunidad, pero tú a la enamorada le dices, por favor, mira, nuestro amor está pasando por un momento de crisis, pero yo quiero una oportunidad, o quiero un chance. Ahí estás cometiendo un extranjerismo. Dice, stop, detente, por favor. Es como de repente a nuestro señor camarógrafo yo le podría decir, stop, voy a tomar algo de agüita. Pero existe la palabra pare, alto.
Estoy dentro de mi zona de confort. Vaya, qué interesante y qué bonito suena. Pero estás incurriendo una vez más en el extranjerismo. Eso se llama comodidad. Y así tendremos una cantidad de palabras que nosotros de alguna u otra forma podemos cometer el error y nadie se percató. Nadie nos hizo esa corrección. Errores en la pronunciación. Cuando de pronto trastocamos las palabras, le incorporamos una letra más, una grafía más, o le quitamos o le aumentamos. Miren estos casos. La palabra adecuada es diabetes, pero la gente está tan acostumbrada que dice diabetes. La palabra correcta es polvareda, pero la gente dice polvareda y nadie se ha dado cuenta. La palabra achicar, acortar, ¿cierto? Achiquitar, ¿eh? El acceso, acceso. Lo correcto es decir forzudo y no es fuerzudo. La palabra, por ejemplo, aquí cuando dices aeropuerto, algunos dicen aeropuerto, le están agregando una palabra más. ¿Cómo dices tú? Dices, cuando llevas a actividades deportivas, me di un tremendo volantín, ¿cierto? Pero es inadecuado. La palabra correcta es me di un tremendo volantín. Nadie se dio cuenta de ello. ¿Qué pasa cuando está lloviendo? Claro, acabo de decir, está lloviendo. Pero ¿qué pasa? Viene de la palabra lluvia, por lo tanto debiera decir lloviendo. Sí, pero no es lo adecuado. No es lloviendo, es lloviendo. Y cuando te tomas un rico café, ¿está calentito o está calientito? Está calentito. Una persona muy amable es una persona buenísima, no, es bonísima. Esas palabras las debemos de corregir. Yo sé que de pronto en esta clase terminarás quizá algo confundido y dirás, pero en todas circunstancias siempre debo de tener cuidado en no cometer estos errores. Sí. Los hábitos se van construyendo etapa tras etapa y en la medida que tú vayas practicando, en la medida que vayas incorporando dentro de tu lenguaje diario, estoy seguro que vas a conseguir lo tan ansiado. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase no es que tú te memorices los extranjerismos, no es que tú sepas qué es anfibología. El objetivo es que tú aprendas a tener corrección idiomática. Y estamos aquí de regreso, continuemos. Hemos hablado ya acerca del extranjerismo, que son parte del barbarismo, pero ahora entremos en otro tipo de vicios de dicción que nosotros cometemos en el momento de hablar. Pero quiero hacer una pequeña acotación. ¿Cuál es el proceso lógico que sigue el habla? ¿Nosotros primero pensamos o primero hablamos? Sí, ya sé lo que acabas de decir, porque esto lo tocamos en una primera clase. Primero pensamos y luego hablamos. Entonces, si seguimos el proceso es, primero pensamos, luego hablamos y luego escribimos. Hay una secuencia lógica. Entonces, así como hablas, así vas a escribir. Hemos podido, de acuerdo a nuestra experiencia, notar en nuestros estudiantes, en nuestros mismos colegas, que si hablan mal, de pronto escriben peor. Así es que, corrigiendo tu forma de hablar, de hecho que vas a corregir también la forma de escribir. Sigamos. ¿Qué es la redundancia? Algunos simplemente la conciben como la repetición de palabras. Sí, es un tipo de redundancia, que por cierto en la literatura se llama pleonasmo. Claro que sí. Pero el pleonasmo es un recurso que se utiliza como figura literaria. Ahí está permitido. Pero aquí, ¿qué sucede? Dentro de un lenguaje de todos los días no puede permitirse la repetición de palabras y tampoco la repetición de ideas, como lo que nosotros decíamos aquí. Baja abajo tus brazos. Pues obviamente, si te dice baja, es obvio que es para abajo. Cosa distinta sería, sube al cuarto piso. Es lógico. Baja al primer piso. Es lógico. Hay algunas cosas que de pronto nos sorprenden a nosotros. Cuando decimos, entra adentro. Pues obviamente no se puede entrar afuera. Son cosas ilógicas. Y sigamos aquí, en la redundancia o la repetición. El avión volaba por los aires a gran velocidad. No hay otra forma de concebir el concepto avión, volar por los aires. Es obvio que el acto de volar es por los aires. Por el agua se nada, por la tierra se camina y obviamente que por el aire se vuela. No habría la necesidad de repetir eso. Te he visto con mis propios ojos. Obvio, no hay otro órgano con el cual nosotros tendríamos que ver. Pero de repente estás tan molesto, tan
salido de control que utilizas estas formas? Suena divertido, sí. Yo sé que en algún momento de furia, en algún momento de arrebato, vas a decir, diablo, pues lo dejo todo lo que vendría a ser lo que acaba de decir el profesor en la clase de vicios de dicción. Y claro, se nos sale una cantidad de errores. Pero para poder evitar ello, hay que ser consciente siempre de la forma como estamos hablando y de las palabras que estamos diciendo. Mira qué decimos aquí. Los damnificados se enfermaron con una enfermedad mortal. Pues obviamente si se enfermaron es porque ya contrajeron una enfermedad. Tanto los discípulos como los alumnos realizaron muy buenos trabajos. Tanto los discípulos como los alumnos. Pero sinónimo de discípulos es alumno. Entonces ya estoy repitiendo. El muchacho entró adentro corriendo. Es un error. Es necesario limpiarlo con el limpiador de ropa. Pues obviamente ya se sabe que vamos a limpiar. ¿Para qué utilizar nuevamente la palabra limpiar? Esos son errores que nosotros cometemos en lo que vendría a ser la redundancia. Pero ¿qué pasa con la anfibología? A ver, primero, una pequeña descomposición morfológica de la palabra anfibología. ¿Recuerda? Morfología es la disciplina de la lingüística que se ocupa de la estructura de la palabra. En algún momento vamos a hablar de ello. Ahí hablaremos, por ejemplo, que la palabra tiene lexema o raíz y tiene un prefijo, es el que está antes de la raíz, y un sufijo, el que está después. Más adelante. Pero aquí nos interesa qué es anfibología. Voy a hacer la descomposición. Anfibo significa doble, que puede estar tanto en el agua y que puede estar tanto en la tierra. El sapo es un anfibio, porque bien se acostumbra a estar en la tierra o también es un excelente nadador. Algunos comandos especiales de nuestro glorioso ejército del Perú, o la Marina de Guerra, o la FAB, qué sé yo, son anfibios, claro, porque su cuadro de operaciones son tanto para el mar y tanto también para la tierra. ¿Pero qué significa logía? Sí, ya sé lo que acabas de decir, estudio, tratado. Pero estudio y tratado son dos de los 32 significados que tiene logía. En verdad, logía significa sí, estudio, tratado, idea, palabra, pronunciación, discurso. Miren, son 32 formas que tiene la palabra anfibología. Entonces, ¿qué significa anfibología? Es el doble sentido de la palabra. Cuando el enunciado presenta dos mensajes o dos ideas. El cartel decía, se vende vestidos para novias de segunda. Así decía el cartel. Alguna chica de pronto se anima a contraer matrimonio, ha encontrado el verdadero amor de su vida aquí en nuestra universidad y tiene que ir hasta un lugar como 13 de noviembre aquí dentro de la ciudad de Huancayo, donde están los mejores boutiques y busca su vestido de novia para esta ocasión. Pero se encuentra con un cartel que dice así, se vende vestidos para novia de segunda. ¿Pero quién es de segunda? ¿El vestido o es la novia? Así como está escrito, no se entiende. Esa es anfibología. Lo correcto, ¿cómo debiera ser? Se vende vestidos de segunda para novias. Wow. Yo me imagino que al leer este tipo de mensajes, la novia termina espantada. O hay algunos lugares donde dice, se vende vestidos para novias en estreno. Pues ¿quién está en estreno? O es el vestido o es la novia. Créame que lo que les voy a contar puede parecer risible, pero es extraído de nuestra realidad. ¿Te recuerdas los jarabes que en algún momento los tuviste que tomar para expectorar esa tos que te quejaba constantemente? En estos jarabes, tú recordarás que siempre decía, agítese bien antes de tomar. Ahora dice, agítese el envase bien antes de tomar. ¿Por qué le agregaron el envase? Porque había gente que hacía ejercicios, que corría unos cuantos metritos, terminaba agitado y ahí recién consideraba que se debía de tomar el jarabe. Entonces ahí había un doble sentido. Para evitar todo ello, los mensajes que deben ser claros y que no se deben de prestar para una segunda interpretación deben de escribirse de la manera más adecuada. Obviamente, evitando esto que se llama anfibología. Algunas personas dicen, ¿no? Se vende catres para niños de fierro. Pues uno se puede sorprender y dice, ¿y estos niños qué son? Hijos de Superman. ¿Por qué son de fierro? No, pues los niños no son de fierro. La cama es de fierro. Entonces, esto, de alguna u otra forma, nosotros tenemos que ir corrigiendo. ¿Cómo se corrige? Estructurando mejor las palabras, obviando esa posibilidad de doble sentido que le pueda dar la expresión. ¿Lo utilizamos esto, la anfibología? Claro que sí. Miren aquí. Dice, por ejemplo, el equipo de Bolívar ganó a Boca Juniors en su propia cancha.
Pero aquí hay una confusión. Si tú analizas bien, en la propia cancha, ¿de quién? ¿De Bolívar o del Boca Juniors? El perro policía salió a la calle. No sé si estoy hablando de un perro que es de la raza policía, o es un adjetivo malintencionado que se le da a este efectivo. El caballo del alcalde, vaya, no vaya a ser que es un insulto. Entonces, todo este tipo de errores corresponden al campo que se llama anfibología. El solexismo, otra forma o otro tipo de dicción. Si de pronto hemos analizado la palabra anfibología de manera morfológica, te diré que el solexismo es una alteración sintáctica de la oración. Es cuando se altera, es cuando de pronto se pone una palabra más, innecesaria. Este fin de semana quizás saliste porque querías tomar un delicioso jugo que venden en la esquina de tu casa. ¿Y qué le dijiste a tu vecina, la experta en los jugos? Vecina, tu jugo rico está. Un poco más de yapa, ¿me lo puedes dar? Mira, y la vecina nunca se ofendió. Quizás se moleste porque no le vas a pagar, o de repente porque no le des con sencillo. Pero no se molestó por la forma como le hablaste. Pero sí, había una cantidad de errores en la forma como construiste esta oración. Miren aquí. Tengan cuidado, les estoy observando. Cuidado que les estoy viendo. Es una descomposición sintáctica. Vayamos a entender. Entonces, cuando nosotros hablamos de solexismo, entendamos. Es la descomposición sintáctica, o si no, es cuando innecesariamente agregamos estos pronombres pronominales. La, le, la, los, les, las, de manera innecesarias. Tengan cuidado, les estoy observando. Tengan cuidado, estoy observando. Es suficiente. Esa es una alteración de la oración. A esto le llamamos solexismo. Y continuemos. ¿Qué tenemos por aquí? Cacofonía. Nuevamente, recurrimos a la morfología para poder entender lo que es una cacofonía. Por ejemplo, dice aquí, caco significa desagradable, fonía, sonido, sonido desagradable. Es cuando utilizamos la repetición de sonidos. ¿Alguna vez has dicho la águila? Pues te pasó la voz de que es incorrecto, no es la águila. Ah, pero yo quería referirme a águila hembra, sí, se dice el águila. Y para determinar el género diré el águila hembra o el águila macho. La hacha no, el hacha. ¿Y cómo dice tu profesor de matemática? X y Y. ¿Es correcto? Ya te pusiste a pensar, no, yo creo que es X e Y. Pues tampoco, es correcto como siempre, tu profesora de matemática siempre lo han dicho. Es X y Y, porque dice X y el otro es Y. Y por ser Y, no produce una cacofonía con la I. Sigamos aquí. Dice, lo pondré en mi mano y Irma se alegrará. Y Irma, aquí encuentro la cacofonía. ¿Ven? Miren, tómate un té y te aliviarás. ¿Ven? Aquí tengo el té como sustantivo y aquí tengo como pronombre. Este es un error. El calor abrasador me causa gran dolor. A no ser que seas una persona que le gusten las rimas. Vaya que las rimas sí es un recurso literario, pero un lenguaje cotidiano, un lenguaje de todos los días no puede ser utilizado, no podrías hablar con bastantes rimas. Dice, se comportó discretamente, atentamente, sigilosamente y respetuosamente. ¿Cuál sería la forma adecuada? Se comportó discreta, atenta, sigilosa y respetuosamente. Eso es lo que nosotros debemos de olvidarnos para poder evitar la cacofonía. Pero también, aparte de la cacofonía, del tipo sonora, vamos a decirlo así, de la cacofonía fonética, existe la cacofonía emotiva, que algunos expertos han empezado a estudiar. Es cuando hay algunas palabras, en determinados contextos, resultan ser ofensivas. No creo que un médico, después del análisis de un paciente, determina de que éste sufre de trastornos mentales. Y al comunicar a los familiares, no creo que le vaya a decir, su familiar está loco. Pero ¿dónde está la agresión verbal? Es que la palabra loco es impropio. Hay que tener sutileza para poder comunicar casos como esto. De repente un médico dirá, bueno, este paciente sufre de trastornos mentales. Suena menos agresivo. Eso es para evitar también la cacofonía del tipo emotiva. Y cuando yo evito la cacofonía, estamos en el terreno de la eufonía, mucho más agradable. A una persona sería difícil que de pronto se le diga una expresión, por más que no sea agresiva,
pero por el estado emocional se podría sentir mal. No se llama de repente manicomio, ¿no? O no se llama el lugar de los locos, se llama un centro de salud mental. Suena mucho mejor. No podría concebir que un médico de pronto a la enfermera le diga al paciente: yo lo voy a operar, por lo tanto lo corto y luego usted lo va a coser. Sí, nosotros entendimos, pero eso es cacofonía. Hay que evitarlo. Hay que utilizar palabras adecuadas, técnicas. Señorita enfermera, después de la operación, después de la cirugía, de la intervención quirúrgica, quizá, yo le voy a hacer la incisión y usted le hace la correspondiente sutura. Términos muy propios de cada uno de ellos. Y llegamos hasta esta parte. Pareciera que algunas personas se han enamorado, entre comillas, de alguna que otra palabra, porque la repiten constantemente. Déjeme decirle de mi experiencia. En algún momento tenía un estudiante y salió a exponer. Decía durante su exposición: compañeros, la clásica expresión, el día de hoy le ha tocado a mi grupo exponer el tema tal. Este tema es para que ustedes puedan conocer. Mis compañeros y yo hemos puesto el máximo de esfuerzo. Además, quisiéramos que el profesor nos pueda dar la oportunidad de hacer nuestra exposición y al final el profesor nos preguntará. Bueno, y así, en tan solo 5 minutos había detectado más de 20 expresiones del este. Esa es una palabra llamada muletilla, técnicamente hablando. Date cuenta, analízate, y si tienes la posibilidad de grabarte tu expresión, hazlo. Te darás cuenta que en algún momento todos tenemos una muletilla. Pero ¿cómo se corrigen las muletillas? Siendo consciente de lo que estamos hablando. Es decir, piensa, pero no seas lento, piensa rápido y exprésate mucho mejor. Esas palabras que se van repitiendo una y otra vez tienen el nombre de ¿qué? Monotonía. La monotonía también estudia los modismos. Por ejemplo, ¿te has puesto a hablar alguna vez con los amigos y utilizaste el famoso P? Claro, P. ¿Conversaste con él? Obvio P. ¿No es cierto? Obvio P, ya P, claro P, sí P. Ese P, que es una marca prácticamente distintiva en todos los peruanos. Así como nosotros tenemos el P, en otras partes tienen el D. Y en otras partes, como de repente en Argentina, tendrán sus propios dejos. Esos modismos también los consideramos aquí, dentro de la monotonía. Cuando se repite constantemente una misma palabra, a esto le llamamos muletillas. Observen los ejemplos que tenemos aquí. Se les llama muletillas o se les llama bastoncillos. ¿Y por qué? Muletilla, claro, ya te diste cuenta, viene de la palabra muletas. Es que la palabra muleta nos sirve para apoyarnos. Cuando nuestras piernas no nos soportan bien o no nos resisten, nosotros utilizamos las muletas. Entonces, igual estas palabras sirven de soporte cuando tenemos un vacío lexical. Algunos impropiamente dicen, voy a hacer mi casa, voy a hacer una canción, voy a hacer una carta, voy a hacer una zanja. Miren, la palabra hacer es impropia ahí. Es una monotonía. Para cada una de estas expresiones hay una palabra mucho más adecuada. Hacer una canción no, componer una canción. Hacer una casa no, construir una casa. Hacer una zanja no, cavar una zanja. Hacer una carta no, redactar una carta. Entonces, para cada palabra o para cada expresión existe la palabra más apropiada. Tenemos aproximadamente 78.000 vocablos en el español. Con que nosotros manejemos por lo menos el 30% de ellos, tendríamos un buen manejo lexical. No existen dos palabras enteramente iguales. ¿Pero por qué existen entonces los sinónimos? Sí, los sinónimos son palabras que tienen parecidos semas, es decir, significados, pero no son exactamente iguales. Sería tedioso y aburrido decir de que dos palabras signifiquen exactamente lo mismo. No, los sinónimos tienen parecido significado. Observemos un poco más. Son palabras, las muletillas, que algunas personas utilizan para apoyarse cuando están hablando. En muchos casos, hasta son incoherentes, sin embargo, emplean para no dejar vacíos en los diálogos cotidianos. Ejemplo de bastoncillos, o sea que, claro, te lo dije, bueno, oye, sí, o no, che, ajá, sí. Son expresiones que en algún momento los hemos ido soltando.
Yo los animo a que ustedes sigan investigando. No existe mejor estrategia de leer. Pero también les dejo con un pequeño mensaje. El que anda con lobos aprende a aullar. Dime con quién andas y te diré cómo hablas. Hasta la siguiente ocasión en que nos podamos encontrar a través de este canal que ya se vuelve cada día más apasionante, el aula virtual de nuestra universidad. Hasta pronto.